Sean todos muy bienvenidos a un nuevo análisis semanal. En este caso, analizaremos la plata. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV, y veremos los fundamentos macroeconómicos, también a nivel técnico, que argumentan lo que está sucediendo con la plata. Comencemos. Esta presentación nos queremos centrar justamente en la plata, un activo que pasó de ser un activo secundario hacia uno de los principales metales preciosos cuando lo vemos por su valoración. Entendamos por qué se está liderando este ciclo alcista, que no es nuevo, lo vimos en 2011 y lo vimos en 1979. Bueno, estamos viendo que tiene este comportamiento la plata por varios factores, pero una de las cosas que destacamos es cómo está superando al oro, en donde vemos que ya lleva una subida acumulada cercana al 100% en un contexto que el oro es 60%. No es algo bajo, pero sí nos está indicando algo que está pasando en los flujos. Bueno, vemos que este rally se ve impulsado principalmente por factores macroeconómicos, monetarios e industriales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, al hacer el análisis relativo vemos justamente el ratio oro-plata. Veíamos en un contexto que 2024 se apuntaba a un contexto que todo el mercado veía el oro y no solo empezamos a apuntar hacia la plata. Aquellos que siguen nuestro análisis han podido beneficiarse de esas perspectivas. ¿Por qué? Vemos que actualmente la plata se acerca a los $60 por onza Troy. Esto es una revalorización cercana al 100%, en donde vemos que el ratio ha caído fuertemente a niveles que nos recuerda cercano a 2021. Estamos viendo un ratio de 72 veces. Para entender esto, primero desde un fundamento macroeconómico, tenemos que hablar del trade de degradación, como se le ha conocido a esta caída que ha tenido el poder adquisitivo de la moneda. Esto no es algo nuevo, pero sí se ve potenciado en 2025 tras la llegada de los aranceles. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos un entorno que post pandemia ha generado una alta inflación. Eso ha llevado a que la deuda también esté en máximos históricos y sobre todo la deuda en comparación al Producto Interno Bruto, llevando a Estados Unidos, que es la principal economía, a ser una economía dependiente del déficit. Estos déficits fiscales persistentes generan problemas, principalmente es la degradación que tiene la moneda, y vemos que en un contexto que ahora el mercado comienza a apuntar a un 2026 que van a continuar los recortes, eso genera un escenario de mayor degradación. No se está viendo un panorama restrictivo por parte de los bancos centrales. Eso lleva a que las tasas reales no sean un factor que lleve a la tensión para activar refugio. Y es por eso la degradación que hemos visto en el mercado de bonos y no se está viendo representado en los metales. Porque pensemos en algo simple. Cuando hablamos de activos refugios, generalmente se nos viene a la cabeza los bonos que nos entregan un rendimiento, entre comillas, asegurado, como se conoce renta fija, pero también vemos que el metal ha sido históricamente considerado un activo real. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros comparamos la renta fija del bono, tenemos que descontar la inflación y es justamente eso que se conoce como rendimiento real. En un contexto que se ha mantenido estable, sugiere en esta perspectiva que el dólar ha continuado sistemáticamente devaluándose, ver otros activos en donde recaen activos como bienes raíces, oro, plata, incluso otro tipo de metales. Entonces, esto lleva al mercado a comenzar a ver la posibilidad de una erosión estructural del poder adquisitivo de la moneda, en donde los metales preciosos están recuperando el protagonismo en este contexto como cobertura ante un riesgo sistémico y frente a las presiones inflacionarias. Bueno, ¿y qué caracteriza la plata y por qué ha tenido este mejor rendimiento? Bueno, la plata tiene un rol dual. No solo es un activo refugio, sino que también es un activo industrial. Seguimos viendo que principalmente el oro es capturado por parte de los bancos centrales para tener este refugio, pero la plata combina cosas que lo hace bastante interesante. Tiene este carácter monetario, pero también tiene un uso industrial en los sectores estratégicos que están apuntando también a la demanda de infraestructura. Es decir, vemos cómo este rol industrial está beneficiando a la plata. Y eso ha llevado al ajuste del ratio oro-plata, en donde vemos que se empieza a ponderar aún más la plata, lo que nos hace y argumenta esa revalorización relativa que ha tenido la plata. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti?
Entendamos qué es lo que está sucediendo por el lado de la oferta y demanda. Bueno, primero, hay un déficit estructural. Esa es la base también que caracteriza a la plata y no así las monedas fiduciarias. Vemos que la producción se mantiene limitada en torno a los 830, 850 millones de onzas. Vemos que no hay un gran aumento en la oferta como puede suceder con estas monedas. Entonces, sabemos que la plata se trae como subproducto en mineras que extraen cobre, plomo y zinc. Si bien esto requiere nueva inversión, genera que esto sea un ciclo largo y no se ve una perspectiva que se pueda aumentar la oferta a pesar de los avances en torno a la producción. También vemos que el reciclaje que se genera en plata aporta también una oferta adicional, pero no compensa este déficit primario. Es decir, lo que observamos en la estructura de la oferta, este cuadro, es que hay un escenario de déficit estructural, donde vemos un crecimiento cercano al 2% de manera anual. También vemos que se utiliza en el lado de la demanda para insumos críticos. En este caso, la industria fotovoltaica, ¿ya? Es decir, los paneles solares, ya les sonará por dónde va este escenario. Se habla mucho de la inteligencia artificial, pero se habla poco de dónde van a capturar la energía. Hay muchos estudios que indican cuánta energía se necesita, donde hay problema de infraestructura y justamente se está viendo alternativas. Estamos viendo cómo el uranio está subiendo, cómo las empresas ligadas a las energías y principalmente a la energía solar también han tenido un buen rendimiento. Creo que esto también es un análisis que podemos hacer para otro video y por eso también dejo esta pausa para que nos puedan dar su opinión en los comentarios y también si les interesa estos videos que continuemos haciéndolo, apoyar con un me gusta y comentario. Entonces, también en la electrónica de precisión y los vehículos eléctricos. ¿Se recuerdan cuando este era uno de los principales factores? Ahora comienza a ser esta. Entonces vemos que todas estas perspectivas hacia la transición energética y buscar también un parque automotor electrificado genera un entorno en que la demanda de plata viene por factores monetarios, pero también industriales. Y eso, en un entorno que ha mejorado la eficiencia, no logra compensar el volumen demandado. También vemos fuertes posicionamientos largos vía inversores. Vemos que los ETFs respaldados en plata física han tenido una gran demanda. Los derivados entre los futuros y opciones continúan mostrando que hay un sesgo positivo por parte de los inversores y también el mercado físico, tanto como monedas y lingotes. Veíamos cómo se hacía en 2024 muy conocido Costco, que comenzaba a vender en esta tienda que es para el inversor retail, mini lingotes. Y eso ha generado un entorno en que continúe su demanda. Vemos que los flujos de salida han sido moderados, sobre todo en este último tiempo, que vemos salida de los ETF, pero continúa siendo compensado por grandes compras de los bancos centrales. También vemos que la joyería y la plata muestran una caída de un dígito. Y esto viene en un entorno en que, por ejemplo, hemos visto problemas en la India que tiende a demandarse de mucho. Pero esto también nos indica un patrón. Nos indica que generalmente es cuando estamos en fases avanzadas del ciclo. Vemos que cae este consumo aspiracional como joyería, pero se mantiene la demanda defensiva e industrial. Y eso nos mantiene con un enfoque táctico. Recordemos que estos periodos lo hemos visto anteriormente. Y es por eso que hacemos este análisis. La plata tiende a estar muy ligado hacia el sentimiento de los inversores y gran parte del motor de los activos financieros. Y es por eso que también vamos a analizar por la teoría de Elliott. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de oferta y demanda también? Bueno, seguimos viendo que hay un estrés extremo en el mercado físico, principalmente en Londres. Vemos que hay una caída en los inventarios y un encarecimiento en los préstamos del metal. Eso nos recuerda también a este escenario de backwardation, en donde vemos que el precio spot es más elevado que el de futuro. Y esto no es lo normal. Generalmente el contango, cuando vemos que el futuro, debido a estas perspectivas futuras, es mejor. Este escenario de backwardation nos comienza a alertar de la posibilidad de un movimiento correctivo.
pero seguimos viendo que China exporta volúmenes récord en torno a la plata y los inventarios ligados hacia Shanghái vemos que, vemos que están en mínimo desde mediados de la década pasada. Es decir, seguimos viendo déficit global en un entorno que hay cuellos de botella logístico. Ahora veamos qué nos dice el panorama técnico. Como sabrán, uno de mis análisis principales tiende a ser la teoría de Elliott. ¿Qué es lo que vemos en la plata? Bueno, primero analicemos el comportamiento de los indicadores. El indicador MACD ha llegado a niveles que veíamos en este fuerte repunte que se originaba tras los mínimos en torno a la pandemia. Y vemos que ha vuelto a llegar a esos niveles con ligera corrección. Luego pasó un periodo de 3 años de lateralización, el cual hemos contabilizado que ha sido la onda 2, en un entorno que ahora la media móvil de 50 periodos apunta a una tendencia al alza. Cuando analizamos la estructura interna, observamos que la plata aún mantiene un potencial, en donde los niveles están en torno a los 66, 70 dólares. Si hacemos la expansión de Fibonacci y también por teoría de Elliott. Cuando analizamos la microestructura de esta onda 3, en el panorama general, sigo observando que probablemente estemos ante una 1, 2, 3, 4 y una onda 5 extendida. Esta onda 5 tiende a ser habitual en los metales. Actualmente tuvimos un movimiento correctivo que lo llevó a testear su media móvil de 50 periodos y tenemos un segundo repunte. Esto nos muestra un escenario de la posibilidad de una reversión en el precio, ya debido a que el MACD vuelve hacia resistencias. Esto lo podría llevar que a corto plazo vemos que se pueda generar cierto movimiento correctivo, pero mientras se mantengan estructuras de pivotes, el mercado sigue sugiriendo que pueda tener este escenario de incrementar su precio y obviamente monitoreando los factores macroeconómicos y técnicos. Esa es la perspectiva general y la mirada amplia de la plata. Espero te haya quedado claro cuáles son los argumentos del escenario macroeconómico y también cuáles son estas perspectivas técnicas. Recuerda que si te gusta este tipo de análisis puedes dejar tu me gusta y también un comentario en donde nos digas cuál es el siguiente activo que quieres que analicemos. Espero esté todo muy bien. Adiós.